En la cama. Bien, hola, buen día. Buenas noches. Bueno, ¡Psicosis! sí. Creo que pueden en ambos lados, así que. Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Día Bueno, largo. Piola. ¿cómo? Día largo, pero piola. Sí, días largos. Estuve estudiando y viendo muchas cosas. Nice. Yo creo que procrastiné la mayor parte del día. Advierto una cosa que creo que es lo que va a pasar con respecto al video, para aclararte de antemano, que a veces se te traba todavía por momentos muy cortos, se te escucha la voz y todo, pero si Ya. vas a ver el video después que vas a estar quizás por momentos medio trabado. Pero Ya. no va a haber edición del video de ninguna manera, va a estar todo completo de a la A a la pa. Ya. Justamente para que no haya conveniencia de ningún tipo. Y vos lo vas a poder verificar porque te voy a pasar el video completo después. ¿Te parece bien? Pero después cuando lo subí me mandáis el link, no, pues. Más Sí. rápido. Pero te paso también el video más allá de subirlo. ¿Ya? Eh, Me habías propuesto, vos en su Ujú. momento. Ah, bueno, igual presentate. Bueno, soy Matías Echenique, Sí. tengo 22 años, Ajá. soy de Chile, vivo en Temuco, pero en este instante me encuentro en La Cruz, cerca de Santiago. Y eso, sería el resumen. Y sos estudiante de. De psicología, de cuarto año. Ok, cuarto. Bien, yo soy Gigamesh River Nazar. Me considero mago. Digo me considero porque como no tengo ninguna aseveración posible dentro de la sociedad hoy en día, es más una consideración propia. Soy alquimista, eh, filósofo o trato. Eh, y vamos a debatir en este video, al menos empezar a debatir sobre un post que yo había hecho, que tiene que ver con la psicosis o trastornos similares, como la psicopatía o la sociopatía, y cómo yo asumí que el capricho es una de las bases generales en la condición de estos trastornos. Eh, ¿Cómo quieres empezar? Que cada uno exponga su tesis, por así decirlo. Ok, Sería lo ideal. Pero bien. igual sería importante distinguir entre dos cosas. Una, por un lado, qué son las psicosis, y por otro lado, qué son los trastornos de personalidad, como la psicopatía y la sociopatía. Porque son cosas muy, muy diferentes. Claro, vamos a hacer Ok. una cosa. Definí entonces vos la versión que vos tenés con la psicología y el estudio académico que vos realizás con respecto a estas cosas. ¿Ya? Bueno, las psicosis en general son trastornos que, bueno, varían en un espectro bastante amplio, incluyen desde delirios, alucinaciones, alucinosis, ilusiones, entre otros distintos aspectos que generalmente suelen ser una condición o una especie de sintomatología de trastornos más grandes, entre los cuales se encuentran el trastorno psicótico, así como tal, la esquizofrenia o similares. Por otro lado están los trastornos de personalidad, que son más como las estructuras de pensamiento, están más asociadas a las estructuras de pensamiento. En este caso, como estamos especificando un poco más acerca de la psicopatía, por ejemplo, la sociopatía se puede decir que es una especie de configuración de la personalidad, así que se puede decir que no se puede ser psicópata o sociópata hasta mínimo los 18 o 19 años, cuando la personalidad ya está consolidada. No obstante, se pueden ver indicios de ese tipo de trastorno ya en la infancia. Bueno, dependiendo igual de diferentes condiciones. En ambos casos se pueden ver tanto condiciones biológicas, como puede ser un accidente o lo que sea, así como ya condiciones más experienciales, como quizás productos del desarrollo y cosas similares. ¿Podés repetir esa última parte porque ahí se trabó mucho? Ya, que también se puede Debe- ver tanto a aspectos más biológicos, como puede ser quizás un accidente o algo que cause un daño al cerebro y que pueda llevar al producto de una psicosis, por un lado, hablando de la psicosis, o que también puede llegar a efectos de la personalidad. Obviamente son zonas diferentes del cerebro las que se ven dañadas y causan una cosa o la otra. Y también se pueden ver a aspectos más experienciales, como pueden ser, en el caso de lo que son los trastornos de personalidad, problemas durante el desarrollo, desadaptación, situaciones de adversidad como graves que llevan a estos problemas de desarrollo. Y por el lado de la psicosis, generalmente hay un factor un poco más genético, más hereditario, que aumenta las probabilidades de tenerlo, pero que no es determinante. Bien. ¿Listo? Ujú. Ok. Eh, Sumándole todo esto y resumiéndolo un poquito,
por lo que yo ya estoy Sí. viendo, la diferencia entre psicosis o una psicopatía y una sociopatía es la falta de juicio, debido a una enfermedad mental. ¿Cómo? De nuevo, tenemos psicosis por un lado, psicopatía y sociopatía por otro. ¿Cuál es la diferencia? Dijiste el Sí. trastorno de la personalidad global, ¿no? Si uno busca la definición en Google de psicosis o de psicopatía, ambas adquieren, en realidad, el trastorno de la personalidad. La diferencia, profundizando un poco más, porque la definición tampoco es exacta, es la falta de juicio que tiene el psicótico, la cual no la tiene el psicópata. Sí, eso es correcto. Es correcto. Y Bien. lo otro es que el psicótico también puede llevar ya lo que son los delirios y las alucinaciones, que es una sintomatología activa, sería, Bien. o positiva. Sí. Entonces, lo que pasó en la publicación que yo había realizado en Facebook fue que yo hablé del capricho directo de cómo afectaba al psicótico. Desde esta definición, yo asumo el error que he cometido al pensar que la psicosis y la psicopatía eran iguales. Pero Sí. sí voy a dar mi argumentación y mi validación sobre unas cuantas cosas. Que, por ejemplo, nadie está cambiando nada con respecto a la sociedad en el uso de esas palabras. Muchas veces se usan, viste que se usan, por ejemplo, la palabra mogólico para asumir que una persona, simplemente por tratarlo mal. Pero mogólico es una enfermedad y es una falta de respeto hacia los mogólicos. Bueno, Sí, sí. tratar de psicótico o psicópata por insulto ya de por sí es justamente lo mismo que está pasando en la sociedad y genera una confusión con respecto a los síntomas. Por otro lado, la propia definición genera una confusión. Si no vas a un lugar donde profundices la información, podés tratar de psicótico a un psicópata o de un psicópata a un psicótico, porque no entendés la profundidad del caso. Por otro lado, el debate se está realizando en principio, la crítica a esto, pero también en principio a la crítica de que yo no puedo hablar de algo que yo no sé porque no estoy haciendo la carrera. Lo cual, yo estoy en total descontento, contrariedad contra esa idea. Porque, por ejemplo, vos hablaste de un trastorno de la personalidad, ¿verdad? Tanto en la psicopatía como en la psicosis, solo que está la falta de juicio como diferencia. Yo te pregunto, ¿qué es la personalidad? Me lo pregunta directamente. Claro, te pregunto. Yo ya tengo una respuesta. Si querés yo te respondo, pero vos, si querés, puedes responder primero. O sea, como en palabras simples, una Sí, sí. una estructura mental que guía el comportamiento y la conducta, generando tendencia a posibles formas de relacionarse y de comportarse. Bien. Y ahora, esta conducta de la personalidad está basada en algo natural o en algo normalizado. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos el juicio hacia estas personas que padecen un comportamiento diferente, ¿nosotros lo hacemos desde el juicio de la normalización o desde el juicio de la naturalidad? Al menos desde el punto de vista de la psicología, se hace desde el juicio de lo clínicamente significativo. ¿Qué es lo clínicamente Eso, significativo? lo clínicamente significativo quiere decir que es un elemento en la vida del individuo que afecta de forma negativa al individuo en una o más aspectos de su vida. ¿Negativa con respecto a qué? Negativa ya sea para sí mismo o como para otros. Por ejemplo, un ejemplo podría ser que pueda poner en peligro su propia vida o la vida de otro. Bien. O que le esté causando quizás problemas que él considera de rendimiento y similar. Y en base a esa definición que acabas de explicar recién, una persona que, por ejemplo, se vuelve caprichosa, ¿no? Ponele, quiere tener la razón siempre. Y Sí. entonces le impone al otro una superioridad física. ¿Es un psicópata? No. ¿Tiene un trastorno de la personalidad? Depende de las condiciones que tenga, porque igual son múltiples variables lo que se llaman los criterios diagnósticos, Ok, como para llegar a la conclusión de que es un trastorno. ok, pero Por ejemplo, también existen conductas que son desadaptativas, pero que no indican un trastorno. ok, Por ejemplo, una conducta desadaptativa podría ser alguien que, no sé, va a la calle y se baja los pantalones en público, por dar un ejemplo. eso es O una una falta de conducta- juicio, no es un trastorno de la personalidad. No necesariamente es falta de juicio, sino que esa sería va a depender de las condiciones. Pues, si es que lo hace sin ser consciente de que lo está haciendo, sería por falta de juicio crítico. O sea, si es consciente de ello, sería más como una conducta desadaptativa.
Esto más que nada se puede dar, bueno, por diversas razones, pero se considera conducta desadaptativa porque no es socialmente correcto. Entonces es una norma. Estamos basando la personalidad en la normalización. Sí, pero no necesariamente quiere decir que sea considerado un trastorno. Ok, estoy de acuerdo, obvio. Pero, ahora, naturalmente hablando, ¿nosotros usamos zapatillas o vamos descalzo? Depende de la situación. No, naturalmente hablando me refiero con respecto a la naturalidad de la especie. En la actualidad sería zapatilla. No, hablo de la naturalidad de la especie, de la evolución. La persona, el ser humano. Por eso, si hablamos por ese término, serían zapatillas, ya que lo natural es definido, No, lo de normal. forma abstracta, es variable. Lo que estás diciendo es lo normal. Lo normal, zapatillas. Pero normal y natural son dos cosas diferentes. Natural me refiero a la esencia básica del ser humano. ¿Vos nacés con zapatillas puestas? Es que para eso tienes que definir cuál es la esencia básica del ser humano, porque si lo vemos a nivel técnico, el ser humano, por naturaleza, desarrolló la inteligencia y desarrolló elementos para poder ayudarse a sí mismo. Sí. Y uno de esos fue la zapatilla. Como fue desarrollado naturalmente por el ser humano para ayudarse, técnicamente no podría no ser algo natural. Pero luego si hablamos de los animales también desde una perspectiva más... Por eso, pero nosotros no somos iguales que otros animales. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, que un oso hubiera sido zapatillas, quizás para el oso sería natural su uso. Entonces, como digo, depende más que nada de la definición y de a qué te refieres. Porque claro, como ser humano, lo natural y lo lógico son muy ligados. La gente común suele un poco separarlo, al final depende un poco de perspectiva y filosofía personal. Entonces igual es ya un aspecto subjetivo. Porque claro, tenemos igual la idea de naturaleza asociada un poco a lo que es, no sé, el ambiente, los árboles, los animales. Eso es lo que llamamos un poco más natural, pero técnicamente lo natural es aquello que se hace. Porque también hablamos de natural como aquello que está naturalizado para cada uno. Por ejemplo, para mí es natural que la luz se prenda si yo aprieto el interruptor. Ok, entiendo entonces la parte donde me decís que como el ser humano naturalmente tiene una inteligencia para sostenerse de herramientas y ayudarse a sobrevivir, vos lo considerás natural. Ok, ¿y usar traje en todos los 15 también lo considerás una herramienta natural? ¿Cómo todos los 15? Claro, un traje en todos los 15, en todos los 15 de chicas, ¿no? Se tiene que usar traje, no se puede ir en short. ¿Eso es algo natural? Depende, porque eso es una concepción social. No va con un fin natural, ¿ok? Ok. Se diferencia por la finalidad, objetivo. Voy a hacer unas preguntas justamente para que me entiendas. Es una percepción personal, sí, no es como algo... Voy a hacer unas preguntas para que me entiendas a qué punto. Si yo, por ejemplo, digo que la ideología de género es una construcción cultural, lo que yo estoy diciendo es que la idea del sexo macho, hombre, y la idea de hembra, femenino, es simplemente una construcción normalizada desde la sociedad. Ahora, si yo me baso en los genes, ¿no? En la química, yo puedo encontrar el XX y el XY, que son los genes que diferencian el hombre de la mujer. Por lo tanto, yo estoy diciendo que desde la naturalidad de la especie no hay una construcción normalizada, sino que desde el principio de la especie existe una dualidad física, hormonal, mental, ¿verdad? Ok, entonces, ¿es una concepción, una construcción el usar trajes en los 15 o es algo natural? Ya, técnicamente sería una construcción. Ok, ahora, yendo a eso, cuando hablamos de trastorno de la personalidad, debido a que las personalidades dependen de las percepciones, pero nos estamos basando en muchas construcciones normalizadas por el ente colectivo más grande, cuando yo digo que el trastorno de la personalidad que posee esta persona, lo que estoy diciendo es que esta persona es simplemente diferente a mí, porque no piensa o no hace las cosas como yo las hago, ¿verdad? Más o menos. Yo no hablo de una enfermedad mental, estoy hablando del trastorno, en el sentido de que se trastoca la personalidad, se cambia, se modifica, por cómo se concibe en la psicopatía. Y por ejemplo, si en vez de estar viviendo en una comunidad de todas personas que tenemos, según nuestra consideración, un eje mental, una raya de cómo hacer las cosas, y consideramos psicópata al, por ejemplo, paranoico, ¿verdad? Ya. Ahora, invierto los puestos. Existe una sociedad de todos paranoicos. ¿Cómo pensás que van a tratar los paranoicos a una persona que nace y de repente está todo el tiempo tranquila y no se persigue de nada? A nivel técnico, esa sería la persona disonante.
Ujú. O sea, Y claro, sería la que en este caso pues sería el trastorno. sería el La psicópata. situación hipotética. Ok, entonces depende mucho de la percepción y la construcción de la etapa en la que estemos. Porque, por ejemplo, hoy en día es un psicópata el que trata de enfermo al homosexual. Pero hace un tiempo No atrás, realmente. Ujú. hace un tiempo atrás, el psicópata era el homosexual. O sea, bueno, si hablamos de la psicopatía como psicopatía, no, pero si hablamos de la psicopatía como ejemplo para referirse O mejor dicho, a lo diferente, el trastorno de la personalidad. En vez de decir trastornado, sí. psicopatía. Eso, bien. Sí, porque la psicopatía es más específica. Ok, Sí, sí, bien. esa estaría correcta. Ahora, como dije al principio, yo asumo el error porque yo consideraba, por lo que se me había mostrado en películas, en series, en libros, en historias, en charlas, que la psicosis, y en la definición de Google, que la psicosis tenía que ver con este trastorno de la personalidad. Dice enfermedad mental, pero si te dice, esta es la definición, enfermedad mental caracterizada por un trastorno global de la personalidad más pérdida de la realidad. Ujú. Pero pérdida de la realidad no es pérdida del juicio. Porque, por ejemplo, esto mismo que acabo de decirte con la personalidad, puedo implementarlo exactamente igual en la realidad. ¿Qué es real? Hay ciertas cosas que son reales a través de hechos. Sí, el fuego quema. Cualquier persona y cualquier cosa viva que ponga su parte en el fuego se va a quemar. Ok. O sea, por ejemplo, ahí podemos entrar sí, un detalle respecto a la pérdida del juicio crítico que hace alusión a esto de la realidad. Por ejemplo, existen personas que bajo ciertos delirios podrían colocar su mano en el fuego y no sentir que quema y quemarse efectivamente. Tal cual. Y podrían ver su mano y su mano, según ellos, estaría intacta, pero aún así, obviamente, se habría quemado. Sí, 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 eso es tal cual. Pero yo voy a otra pérdida de la realidad, porque en la definición no especifica. La pérdida de la realidad también puede ser, por ejemplo, pensar que yo tengo razón porque me dijeron que tengo razón. Por ejemplo, un católico, vos sos más o menos ateo, ¿no? Sí. Bien, un católico asume que tiene razón, sobre todo. Sí. Y lo peor que puede hacer es imponerse por sobre vos porque dice que su realidad... O sea, él pudo haber experimentado un montón de cosas desde su creencia que le son reales para él. Él tiene su realidad. Tu realidad es otra. Ahora, él tratar de imponer su realidad por sobre la tuya no tiene ningún sentido. Lo que está tratando de hacer en el momento que impone su realidad es normalizarte desde su realidad. Ok. Entonces, ¿te das cuenta la crítica en parte? Porque a lo que apunta ahora con el tema del capricho es esto. La diferencia justamente entre el psicosis y la psicopatía es que el psicótico tiene pérdida del juicio. ¿Por qué? Porque tiene una afección en el cerebro físico, no en la mente, que la mente es una idea, es una abstracción. O sea, la mayoría de las veces. Igual a veces puede ser por solamente la estructura mental. Por ejemplo, hay personas que son capaces de alucinar, ya sea por miedo, por ansiedad o similares. Bueno, Así que, pero la diferencia con el psicópata es que el psicópata no tiene una pérdida del juicio. El psicópata, como lo vemos en la película del Joker, sabe lo que hace y considera y sabe lo que está bien y mal. Ok, aún así, mata. ¿Por qué? Vos podrás decir, vos podrás decir, porque tiene traumas, porque tiene circunstancias, porque vivió esto, porque tiene una enfermedad mental que le genera risa cuando en realidad está triste. Vos podrás decir todo eso. Y yo lo que te puedo decir es, bueno, sin embargo, yo desde los 13 años me tiran piedras en la calle, me tiraban piedras los chicos. Me pateaban entre 11 en el suelo. Me quemaban con hierros derretidos en el fuego porque iban una técnica. Me tiraban y me escupían papelitos o saliva en la clase. Los profesores no hacían nada. Un psicólogo que me trató, psicólogo ortodoxo de la psicología, me dijo que yo era psicótico. ¿Cómo? ¿Psicoanalista? No, psicólogo ortodoxo. No sé cuál era la rama. Pero sé que era ortodoxo porque justamente, ¿viste la chica que me estaba publicando que se llama Gloria? Sí. Bueno, hoy tuve un debate así como estoy teniendo un debate con vos, lo tuve con ella, pero ya presencial, y me explicó por qué, le conté esta historia, te cuento la historia. Yo a los 21 años fui de una psicóloga, la iglesia me mandó, porque yo estaba yendo a la iglesia para tratar de hacer un movimiento espiritual ahí, el que me daban ellos. La psicóloga católica. Yo le expliqué que yo creía en la magia, que yo creía en todas las cosas como creo, y ella después de un tiempo consideró que yo en algún momento me iba a tirar de un edificio y me iba a matar.
Y por más que yo le explicara, no, tranquila, yo sé que volar no vuelo, por más que yo crea que se puede, ¿no? Por más que yo crea que se puede, yo no necesito saltar de un edificio para comprobar si se puede o no en este momento. Yo si trato ahora de volar, que no puedo. Por más que yo piense que Jesús realmente hizo milagros y resucitó a Lázaro y qué sé yo creo en eso. No voy a hacer ninguna locura para tratar de demostrar si existe o no. Si yo ya no lo puedo hacer en lo más sencillo, ¿para qué tratar de hacerlo en lo más difícil? Una locura. Por más que yo especifique esto unas cuantas veces, la persona asumió una cosa. Y me dijo que yo no iba a ser tratado por ella nunca más si yo no tomaba pastillas para la ansiedad. Ya. Habló con una psiquiatra. La psiquiatra habló conmigo. Puso el mismo análisis. Ahora, yo le dije, mira, yo creo que sí soy ansioso, pero no creo que la ansiedad me esté perjudicando como para, no sé, dañarme de alguna manera. Yo no me estoy metiendo la mano en el fuego, ni estoy saltando de un edificio, ni nada por el estilo. Yo estoy viviendo el presente según la realidad que yo observo. Pero ninguna me hace daño. De hecho, muchas veces lo que me hacen daño son los otros hacia mí. Como te expliqué con el bullying, por ejemplo. Sí. Lo que yo necesito de usted, le digo, es que me escuche, que me dé tiempo para hablar y expresarme, no que me medique. Y a lo sumo, si usted tiene miedo de perder su título, por la responsabilidad que lleva todo esto, con mis papás y yo firmamos algún acta bien legal, donde nosotros nos hacemos responsables de esta situación que yo elijo. Usted me escucha y yo, si un día me mato, tiene la firma mía de que yo y ellos se hicieron responsables. No quiso. Se deshizo de mí, no me quiso atender nunca más. Luego de 3 años, mis padres me terminaron confesando que la razón por la cual ella me quería medicar era porque pensaba que era psicótico. O sea, que tenía pérdida de juicio. Resulta que hablé con esta chica Gloria, y Gloria me dijo que desde la psicología eso que hizo la mina no solo es aberrante, sino que es ilegal. Sí. Bueno, esta es entre una de las cuantas experiencias que he tenido, ¿no? Con este tema. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo tengo 25 años. Me convertí en un mago no solamente porque así lo sentí desde el principio, porque esta es mi realidad, sino también porque veo que la realidad que me trataban de imponer, la realidad que me trataban de decir que era la mejor, justamente era la que más estaba haciendo daño desde mi perspectiva al menos. Entonces yo elijo conscientemente hacer esto, y yo elijo debido a que desde mi moral, no desde una falta de moralidad, desde mi moral, los que están equivocados son la mayoría. Pero ¿cómo yo puedo demostrar esto a una persona que cree, por ejemplo, desde un análisis, que yo tengo pérdida de personalidad o pérdida de la realidad porque estoy pensando diferente? Es imposible para mí. Y pensar lo siguiente, ¿qué tan difícil sería para una persona cualquiera como yo expresarle lo mismo a un psicólogo ortodoxo como ella? Sería imposible. Y imagínate que si la persona necesitaba un tiempo para hablar y un tiempo para ser escuchada, para poder sanar, a esa persona se le limitó esa posibilidad también. Entonces, ¿qué va a pasar? Obvio, hay un montón de circunstancias horribles por las que la persona está pasando, sea si tiene enfermedades mentales o no, puede ser igual. Hay personas que no han tenido enfermedades mentales y aún así han ido a matar a todo su grado. O sea, son cosas que pasan. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo capricho? Bueno, justo, preciso, simple, sencillo. Porque yo tuve todo ese sufrimiento, pero tuve la posibilidad de elegir y no hacerlo. Y no salirme con la mía, y no tomar el camino fácil. Y no querer darle a los otros lo que me dieron a mí porque sí, porque ahora estoy encaprichadito. No. Yo decidí hacer algo diferente, yo todo lo contrario. Y es más, esto lo vemos en la película del Joker al completo. Porque tanto el Joker como Batman viven una experiencia traumática al menos. Y la diferencia es que Batman se convierte en algo totalmente opuesto al Joker. Entonces, ¿qué lo lleva al Joker a concretar sus ideas? Es el capricho, según mi perspectiva. Y por eso hago esa crítica. Y además tengo pruebas y veracidad en la película. Ahora, me decís que la película es una ficción. Bueno, vayamos a casos reales, donde por ejemplo, un montón de psicópatas, sin pérdida de juicio, ¿no? En este caso, como asumí al principio el error, no solo tienen la capacidad para matar de un montón de maneras muy creativas, sino que para salirse de la suya de toda una fuerza policial, y encima después, cuando ve que no lo atrapan, comete un error adrede para que lo atrapen y él ser reconocido, porque justamente le pasa lo mismo que le pasa al Joker en toda la película. Nadie lo ve. Él quiere que lo vean.
Y en base a ese, quiero que me vean, quiero que alguien me vea, quiero que es un capricho. Porque el capricho, la definición de capricho es impulsivo, el deseo impulsivo que conlleva a obtener un resultado, no importa las consecuencias. Es lo que hacen los niños pequeños, que carecen, como dijiste en un principio del video, de la maduración de la conciencia que ya tienen los adultos a partir de más o menos de 18, creo que había dicho, y nosotros lo perdonamos por esa justa obviedad. Pero el problema es que el capricho no se termina después de los 18 años. El capricho está reiterativo. Por ejemplo, si no hablo de los padecientes, si no hablo de los que sufren el capricho como yo estoy percibiéndolo, hablo de la sociedad misma, que está encaprichada en pensar que porque tengo un conocimiento, que porque tuve generaciones de estudio, no se puede aprender más. Que estoy encaprichada en pensar que, por ejemplo, lo que yo creo que está pasando es que estoy criticando a la otra persona porque no estudió, y lo que creo que puede estar pasando en realidad, que puede también ser muy posible, es que yo tengo que venir acá a estudiar y a comerme todas las horas de estudio y a cansarme una barbaridad por estar acá en un lugar que quizás ni me gusta estar, y este, que ni estuvo, habla. Hay un montón de caprichos. Yo puedo ser un caprichoso. También, tranquilamente, debo tener caprichos. Pero son esos caprichos también los que llevan en su masividad, en su reiteratividad, en su constancia, a que un montón de personas hagan siempre lo que saben que les hace mal, sin ser psicópatas. Por ejemplo, ¿las personas no sabemos que fumar está mal? ¿Mal en el sentido de que es insano? Para mí, para los demás, para el ambiente. Sí que sabemos. ¿Y por qué fumamos? ¿No sabemos que el alcohol no es sano? ¿O que seguir exterminando a los animales y a las plantas por ser veganos, carnívoros, lo que sea, no va a ser la solución del problema? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué nadie implementa algo diferente? A mí me parece que es un capricho generalizado, muy enmascarado, de incapacidad, como dije en la publicación. Y para otro lado, hay un punto en concreto que es el siguiente. Yo jamás me la di de psicólogo. Yo siempre me la doy, a lo sumo, de filósofo, como mucho. Pero asumo que también tiene su carrera y no quiero contrariar a los que son filósofos. Que tampoco es que se lo tomen muy personal. Los filósofos entienden que la filosofía es para todos. Ahora, yo me la doy de mago y de alquimista. Yo hago mis críticas y hago mis pensamientos desde ahí. Las personas que me reciben el conocimiento, si a lo sumo no saben de dónde lo estoy diciendo, deberían tener la cortesía de preguntar. Si yo a lo sumo digo, no, porque yo me considero re psicólogo, mejor que psicólogo que cualquier otro psicólogo, y entonces hablo de lo que tengo ganas, entiendo que vos después te enojes, por ejemplo. Pero no lo hago. A mí lo que me pasa es justamente el capricho de la sociedad. Yo hago algo diferente, no hablar de psicología, vamos a algo mucho más sencillo. En su momento no estaban de moda los guantes con los dedos cortados. Yo los usaba. Y cuando los usaba, me trataban de estúpido, de ignorante, de boludo, de un montón de cosas. Y es como, o sea que no puedo usar los guantes. Todos van a tener una excusa y una razón para decirte por qué no puedes hacer algo diferente. Nadie te va a preguntar por qué lo estás haciendo diferente. Para mí ahí hay capricho. Habrá un montón de cosas, sí, por supuesto, no es que la única. Pero es que el capricho está generalizado y se ve. ¿Me explico? Entonces, asumo el error principal que yo tuve sobre la psicosis, porque malinterpreté. Yo pensé que psicosis y psicopatía, por definición, porque casi es lo mismo en todas partes, hasta que encontré lo de la falta de juicio, por una enfermedad cerebral física, ¿no? No por un trastorno de ideas no me sale la palabra. Abstracta. La profundidad. Claro. Si hay un problema físico literal, tipo por ejemplo, tengo un brazo menos, no le puedo decir que el tipo es caprichoso y por eso tiene un brazo menos. No tan así. Quizás sí lo que puedo decir, por ejemplo, es, y bueno, lo que pasa es que vos siempre trabajabas en esta máquina donde necesitabas equipo para la protección de esa máquina, que no usabas por caprichoso, porque te creías que podías hacerlo sin la protección, y la protección te necesitaste porque fíjate que perdiste un brazo. Hay un planteamiento para llegar allá. No considero que porque tiene un brazo menos, simplemente el capricho, por capricho, ¿me explico? O sea, no considero que la psicosis es por capricho, ya. No es que no considero que haya ahora una enfermedad cerebral, sí, la considero. Pero también considero desde este planteamiento que puede existir también la razón de que el capricho lleve a que la persona
cometa circunstancias que lo lleven después a tener un trastorno. Por ejemplo, si vos me dijeras que todas las psicosis se generan desde el nacimiento, te lo podría entender mejor. Pero hay muchas psicosis que se generan durante la vida, durante el desarrollo. Lo cual quiere decir que empezaste sano, o natural, o normal, pero algo se convirtió. Algo te tuvo que llevar ahí. Traumas, circunstancias, tal, qué sé yo. Pero deja de culpabilizar a la sociedad. Decime qué aspectos tuyos te llevaron ahí. Porque yo puedo ver el Joker una y mil veces y te puedo mostrar dónde cada vez el Joker tiene la posibilidad de hacer las cosas bien, pero no bien en el sentido de moral. Bien para él. Bien para estar bien él. Y no las hace. Él sigue retroalimentando las acciones que lo llevan cada vez más al pozo. Y esto lo podemos ver en el Joker y en la vida diaria de las personas. Entonces, sumándolo lo de la interpretación de la personalidad, que es subjetiva, lo de la interpretación de la realidad, que es subjetiva, la naturalidad de las cosas, que no entra en la definición de ni el psicótico, ni el psicópata, ni el sociópata. Considerando el abuso que un montón de personas que no son llamadas psicóticas o sociópatas o psicópatas, uy, ya es un trabalengua, Dios santo, considerando el abuso que generan contra otros desde sus caprichos, desde sus faltas o diferencias de personalidad, porque supuestamente moralmente hacer bullying está mal, pero bullying hay por todas partes. Matar está mal, pero matan un montón de personas. No sé, qué sé yo, matar animales en consumo masivo porque nosotros necesitamos comer es algo que no es bueno, no porque esté mal, no es bueno para el medio ambiente, para nosotros mismos que estamos en el medio ambiente, y lo seguimos haciendo. Entonces, somos todos psicóticos y todos psicópatas al final y al cabo. Y lo peor es que si profundizás las circunstancias que te dicen que sos psicótico o psicópata, por ejemplo, falta de empatía, ¿cuántas personas tienen falta de empatía? No, lo que pasa es que la suma de un montón de cosas. Bueno, decímela. Te dicen tal. Si las empiezas a analizar, todo el mundo tiene esas cosas. Entonces hay una diferencia entre tenerlas y llegar a un agravio físico contra otro, físico contra uno mismo, y tenerlas, pero con una mente sana, con un cerebro sano, o tenerlas con un cerebro insano, afectado por alguna razón. Y ahí viene la crítica del capricho. Hay un montón de otras circunstancias, la negación, la represión, la soberbia, el miedo, la ira, un montonazo. ¿Pero por qué digo capricho yo? Por mi experiencia de vida. Porque yo veo que durante toda mi vida yo traté de ser un pibe perfecto para la sociedad, para las personas, ser el mejor, para que vos me caigas bien, para que a vos te caiga bien, para que a aquel le caiga bien, para que allá, para que esto, para que nadie me critique, y criticar me critican igual. No importa si estoy haciendo la facultad o no, me critican igual. No importa si trabajo o no, me critican igual. Porque siempre va a haber un pensamiento diferente. Pero lo que no hacen igual es empatizar y escuchar antes de un trabajo. Porque sí, si vos tenés el trabajo de psicología y ganás plata por eso, está espectacular. Pero no veo muchas personas haciéndolo sin la necesidad de ganar plata. Entonces me consterna mucho, no desde un lado de la psicología, desde el todo me consterna que me estén diciendo que la psicopatía es tal cosa, y yo decir, pero todos somos psicópatas. Ah, no, yo no soy psicópata porque yo trabajo y yo tengo una casa y una tele y nada. Él es psicópata porque mató. No, la definición de psicópata no es matar. ¿Me explico? Ya. ¿Ahí está? Sí. Ah, bueno, disculpa, si querías hablar me hubieses interrumpido. O sea, No. yo hablé porque pensé que estabas escuchando atento y ya, o sea. Sí, estaba escuchando. Ok. Ahora, si quieres decir algo. Sí. Ahora, que igual dijiste escaleta, así que para tomar en cuenta punto por punto. Sí. De partida, como tu situación o tu experiencia con psicólogo, claramente hay un error ético súper grande. De partida, de hecho, en psicología, una de las primeras cosas que te enseñan tiene que ver con la evaluación del contexto. Por ejemplo, yo estudio psicología en la Araucanía, acá en Temuco, que es una zona donde hay harta influencia de lo que son los mapuches, una cultura indígena acá de Chile. Y por ejemplo, una de las bases que te enseñan tiene que ver con el tema de la contextualización. En pocas palabras, para tú poder analizar a otro individuo, debes analizar su contexto. Entonces, por ejemplo, para los mapuches, ellos consideran que, dentro de su mitología, su cultura, ellos consideran que, por ejemplo, lo que manejan los terremotos son ciertos espíritus, tienen toda una asociación a espíritus, experiencias personales asociadas a ellos y todo eso. Si me estás escuchando, se tildó.
Sigue tildado, si me estás escuchando, sigue tildado. Sí, pues. Ahí está. Ahí está. Ya, había desaparecido. Okay. Sí, sí, el contexto. No me salen los nombres de lo que dijiste, pero eso, contexto, entonces. Los mapuches creen en espíritu y esas cosas. Entonces, como psicólogo, si yo atiendo a un mapuche y él me habla de que ve espíritus que son propios de su cultura, yo no puedo decir que él, por ejemplo, es psicótico, porque dentro de su cultura eso está directamente asociado a lo que es una adaptación normal. Claro. ¿Entiendes? Normal dentro de su contexto. Bueno, yo estaba... Entonces, por ejemplo, tú, dentro de un grupo de creencias personales, como por ejemplo que sea cualquier religión, cualquier dios, sí. Yo no puedo decir que tú estás teniendo una psicosis o que estás teniendo un delirio por creer en algo en específico. ¿Okay? Entonces, de partida, si ellos te están medicando porque tú tienes una creencia que difiere de la de ellos, está efectuando un problema ético, puesto que él no puede hacer eso. Él debe analizarte desde tu propio contexto. Claro, no y, desde el suyo personal. Y esto se ve aseverado porque ella era católica y yo mago. O sí. sea, en la Biblia del catolicismo la magia es satánica. O sea... Poco menos eres. Sí. Claro. O sea, satánica tranquilamente, porque mirá que hablé con gente tratando de conciliar una armonía lógica con respecto a la historia y qué sé yo, y no tienen ganas de escuchar. Es como, no, escúchame. Me echaron y todo del movimiento porque yo les conté que era eso. O sea... pero bueno, sí, te escucho. Sí, entonces ahí hay un problema ético así fundamental de partida, pero eso ya tiene que ver más con el problema de los individuos que de la área de la psicología, porque la psicología no está compuesta por los psicólogos, sino que por el conocimiento que compone la psicología. Ahora el punto es que los psicólogos, que son los que estudian el área, no siempre van a ser perfectos. Puedes pillarte fácilmente un médico que profesa alguna cura milagrosa para algo que realmente no funciona, así como te puedes pillar a un mago que dice que es mago, que realmente no es mago y que simplemente aprovecha para ganar dinero. Sí, 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 eso es tal cual, eso pasa en todo lo... Sí, sí, y a ver, el tema es este, tipo, es cierto que los psicólogos no conforman a la psicología, sino el conocimiento que tiene, y eso es particular, pero hay un tema, la crítica también apunta al hecho de que la psicología, que no es mi intención que se rompa y desaparezca, sino que evolucione, en este momento está en decadencia en un montón de factores. Entonces la crítica también va en el sentido de, no les convendría, por ejemplo, dentro del movimiento de la psicología, me explicaba Gloria, que hay un montón de grupos que están peleados entre sí porque no piensan igual. Parece cuando el cristianismo se separó en el siglo IV después de Jesucristo y estaba toda Roma separada en diferentes formas de cristianismo, y vino Constantino y unió a todo el cristianismo para crear el catolicismo apostólico romano con la Biblia como se la conoce hoy en día. Fíjate todo lo que lo empoderó a unirse. Entonces, ¿no les convendría, en vez de estar peleándose con las cosas, unirse y empezar a escucharse? Porque empoderaría mucho la unificación de una verdad más absoluta, más completa, que pueda ayudar en mayor cantidad a las personas. Porque si todas las personas que yo conozco me dicen, estuve yendo 5, 6 años, 10 años, 17 años con un psicólogo y nunca cambié nada, bueno, hay un problema. No es por lo psicólogo, el conocimiento. Un problema hay. Investigaremos, profundizaremos cuál es exactamente el problema y de dónde proviene, que obviamente yo ya te digo desde mi conspiración y mi creencia, que viene de la élite. Pero ¿de qué? Que viene de la élite. Ah, ya. O sea, la élite. O sea, bueno, en la psicología hay un problema actual que, bueno, igual es un pensamiento personal, sí, que por ejemplo, la psicología se subdivide en diferentes escuelas, como son la escuela psicoanalítica, la cognitiva conductual, la sistémica, y dentro de cada área del conocimiento, como siempre, nunca faltan los fanáticos de su área, por ejemplo, como ponte tú un nacionalista de su país, en este caso dentro de la psicología, son los que se abanderan bajo una escuela, pero de hecho lo que generalmente se fomenta en la psicología es que, bueno, aparte que cada psicólogo suele tener su especialidad, es el tema de que utilicen las escuelas de psicología según el contexto, porque hay escuelas de psicología que son más efectivas para un trastorno, una situación o algo, que otras. Y por otro lado también está el tema de que el abanderamiento ante ciertas teorías que muchas veces no están muy validadas, pero que aún así el individuo, el psicólogo que está abanderado ante esa teoría, la practica a pesar de que el nivel de validez es bajo. Por ejemplo, el psicoanálisis, eso sí es más personal, el psicoanálisis es actualmente en la escuela de la psicología más fomentada entre el pueblo, entre la gente común. La mayoría de la gente conoce la psicología por el psicoanálisis, siendo que el psicoanálisis es la escuela de la psicología que tiene menos validez.
pero al mismo tiempo es una de las más practicadas. Entonces ahí encontramos ciertas dificultades. Yo lo interpreto como que si la alquimia del siglo XVIII no es la alquimia lumínica y está como más mística, sino que la alquimia del siglo XVIII. Sí, de los grandes alquimistas, sí. Sí, el origen de la química, el día de hoy siguiera siendo alquimia. ¿Cachai? Entonces ahí entra un tema conceptual. Por ejemplo, la psicología de antes cambió, dejó de ser la psicología de antes, pero siguió llamándose psicología. Entonces, ¿qué pasó? Se conservaron aspectos de la psicología antigua, a pesar de que eran disfuncionales debido a que se consideraban como parte de la misma disciplina. Al cambio, en el caso de la química, abandonó aquellos conceptos que eran poco prácticos de la alquimia. Evolucionó y cambió a algo nuevo. No, entonces, depende de la concepción de evolución, porque por ejemplo, podemos considerar que el hecho de mantener la esencia de la psicología, pero dividirse en diferentes formas para tratar diferentes aspectos, es una evolución, pero también podría considerarse todo lo contrario con el ejemplo que te di justamente de venía un cristianismo, que era uno, se separó en un montón, que abarcaba diferentes realidades, diferentes creencias, y justamente lo que hizo es lo que le está pasando a la psicología, que es decaer. O sea, no subir. Y podemos considerar que la química evolucionó por... Oh, se trabó, ¿no? ¿En qué te cuento? O sea, te escucho, pero... Oh, nice. Ahora sí. Okay. O podemos considerar que la química evolucionó por abandonar algo que solo era una idea abstracta en la creencia de algunas personas y transmutarse a algo totalmente diferente, basado simplemente en un aspecto de esa realidad, en el sentido de investigar cómo las cosas interactúan entre ellas, ¿no? Pero área de investigación. Pero también podemos considerar que no es una evolución, porque justamente al abandonarlo se olvida totalmente de todas esas cosas que en su época de alguna manera pudieron haber servido, y que yo ya de hecho puedo aseverar, porque yo estoy trabajando con la alquimia, no con la química, conmigo y con las personas hace 10 años. O sea, conmigo hace 10 años. Con las personas hace 10 años, pero no como terapia, sino más bien me encuentro con una persona, yo creo y soy así, entonces me comporto de esta manera y veo cuál es la reacción. Y ahora, hace 2 años recién, recibiendo personas para trabajar las meditaciones, para trabajar lo que sea el Reiki o todas esas cosas, y al mismo tiempo hablando y dando mi consejo como guía espiritual. Ni maestro espiritual, ni ser perfecto divino, ni ángel encarnado en la perfección del ser humano, ni nada por todo eso. Yo considero que el ángel no es perfecto. Por eso a veces yo digo, si me habrás escuchado, que yo considero, además de que creo en la encarnación, considero que soy un ángel encarnado en el cuerpo. Pero yo no considero de ninguna manera que sea perfecto por eso, ni que el ángel sea perfecto. Y de hecho, en la historia de la Biblia, los ángeles cometen errores. Por eso no quiero que se me malinterprete. Repito esto mucho porque yo creo a esto. Y vos crees en ello y yo lo respeto mucho. Yo lo que busco es que, por lo que estoy viviendo en experiencia, la unión de las dualidades, la unión, la búsqueda de la congregación, ¿no? De estar bien con el otro y en vez de golpearlo a la primera que dijo algo que no me gustó, a ver por qué piensa esto, por qué lo dice, cuál es su, como dijiste, contexto de vida. Pero también porque veo que los magos fueron perseguidos durante milenios, así como lo fueron perseguidos los homosexuales, y hoy en día se está hablando de que los homosexuales no es una enfermedad y que se les deje de romper las pelotas, pero todavía no se dice nada sobre los magos, porque los magos siguen siendo perseguidos. O sea, yo entiendo que haya magos chantas, pero así como dijiste antes, hay magos chantas, hay psicólogos chantas, hay abogados chantas, hay políticos chantas. O sea, Piñera, Macri, Cristina Kirchner, para mí son todos chantas. O sea, no tiene... Estás basado en algo que llamas democracia, pero en realidad se llama república representativa. No estás dándole el poder al pueblo. Tu poder no es el cargo, no te estás haciendo cargo del poder del pueblo, sino que estás asumiendo el poder absoluto. La democracia está basada en la democracia griega, hace 6.000, 5.000 años atrás, y que trata justamente de que todos tienen el mismo nivel de autoridad, tanto pobres, ricos, negros, blancos, gays, etc., en el parlamento donde deberían decidir. O sea, que nos están enmascarando también en lo de democracia con república representativa y nos hacen creer que ellos son los héroes del mundo. Para mí también, son todos chatos. Pero bueno, por eso, sí, disculpa porque... Igual le llamo evolución entre comillas porque este es un cambio que lleva a un mayor índice de efectividad. Más que nada eso se va a la idea de evolución. Porque, por ejemplo, la psicología en su inicio... si bien era principalmente un área de estudio, no de tratamiento propiamente tal, no era un área clínica directamente, después se empezó a dedicar a la clínica, empezó el primer laboratorio de psicología en Alemania, si no me equivoco, no recuerdo muy bien en este instante,
Y además de eso, de forma alternativa estaba Sigmund Freud haciendo sus estudios clínicos, que sinceramente ahí hay un montón de errores, pero posteriormente el psicoanálisis igual evoluciona. Claro. Entonces se asocia un poco igual al cambio tanto de metodología de estudio como al nivel de efectividad y índice de efectividad dentro de los tratamientos. Bueno, pero socialmente, ¿estamos de acuerdo en que entonces quizás este cambio de estudio genera que la psicología se deshumanice mucho porque está, por ejemplo, muy preocupada por un título en vez de por ayudar realmente al paciente? Por ejemplo, en el caso que me sucedió a mí. No digo que sea de todos los casos. O sea, es que ahí está, si hablamos de la psicología, no, porque la psicología es un área de estudio. Claro, pero pasa que la psicología te enseña esa modalidad. Sí, y dentro de la psicología clínica hay una especie de estructura de terapia que en tu caso no se siguió, ¿cachai? ¿Sí? Entonces igual ahí es donde está el problema. No es que en sí hay una deshumanización propiamente tal de la psicología, sino que hubo un mal uso de la psicología. Bueno, por eso, pero yo te invito a eso, a pensar esto. Entiendo lo que me decís y yo también lo voy a pensar y considerar, pero yo te invito a que consideres esto. Puede ser que el sistema educativo que está creado hace 200 años atrás, después de la Revolución Francesa y la industrial, con más respecto a esa, el sistema educativo fue creado justamente para hacer que los estudiantes... Sí, el sistema educativo funciona muy mal. De hecho, en mi mismo país hay muchas universidades que imparten la asignatura de psicología, pero dentro de todas esas universidades que imparten la asignatura de psicología, no todas lo imparten de forma adecuada. De hecho, en mi caso tengo que estar en la Universidad de la Frontera, que es una universidad reconocida dentro de la Escuela de Psicólogos, dentro del APA, dentro de distintas instituciones de psicología, como una universidad de excelencia dentro del área. Pero también hay muchas universidades que imparten la carrera y que no se encuentran en, ¿cómo se dice? Cuando una institución debe analizarlas. ¿Una qué? ¿Una qué? Una institución debe analizarlas, se me fue el nombre, que no se encuentran como revisadas, no sé cómo decir el término, se me fue la palabra en este instante. Pero básicamente no están siendo como observadas por un ente externo que pueda evaluar que efectivamente la carrera está cumpliendo con los estándares básicos para funcionar. Entonces, ¿qué produce eso? Una gran cantidad de psicólogos no preparados que salen a ejercer. Claro, Entonces, entiendo. no solo de psicólogos, sino que también de muchas otras carreras universitarias. Lo que pasa es que la base estructural... un poco en el problema de la institucionalización, universidades privadas que no se encuentran acreditadas y que están aún así efectuando carreras, o sea, enseñando carreras, pero ahí estamos en un problema ya político, educacional, un tema sistémico, no tanto claro, del área de la psicología. ¿Se trata de la acreditación? Puede ser. ¿Se trata también de que el sistema educativo está basado hace 200 años atrás? También. O sea, la deshumanización es porque justamente en la revolución industrial necesitaban personas que sean robots prácticamente, entonces todos los conocimientos apuntaban a que la persona sea un robot. Hay una deshumanización, que es cómo se comporta entonces una persona que aprendió a ser robot, como un robot. Entonces va a poder... Ahí hablamos un poco más sí, del sistema educacional ya como más básico o intermedio. Claro, sí, la base. No de la psicología porque te van a atacar a la psicología. Pero bueno, la psicología es parte de esa base. O sea, de hecho, todas las carreras, bueno, no, las más recientes no tanto, pero la mayoría de todas otras carreras que vienen de un prestigio anterior, como la psicología, la medicina, la abogacía, las más viejas, sí, están sumamente basadas en eso. O, bueno, ahora no tanto porque justamente la ingeniería industrial también avanzó y entonces se debe enseñar diferente, asumo. Pero en su momento también era la ingeniería industrial. O sea, vos fíjate cuánto avanzamos en tecnología y cuánto nos quedamos en humanidad. Sí. O sea, y bueno, algo hay que hacer ahí. No podemos quedar... En este caso eso tiene que ver con una combinación de factores, pues ya entramos al sistema político y social. Sí. Hay países que se encuentran socialmente súper avanzados, entonces no es porque la humanidad funcione mal o algo así, sino que es por el tema ya del sistema que está mal estructurado. Pero igual no estamos dependiendo un poco del tema. Pasa que yo he escuchado tantas veces decir algo que es muy correcto, que es hay que cambiar la educación, porque si no cualquiera es ignorante y cualquiera es engañado. Y me parece que justamente, si bien el problema está en diferentes departamentos dentro de la sociedad, creo que la solución está en la educación. O sea, pero no en que la persona, por ejemplo, se rompa la cabeza para hacer una materia en una carrera y tenga un título. No, ya vimos que con eso no es el cambio. Eso es justamente lo que está pasando y lo que nos lleva a la situación actual. Algo tiene que cambiar.
A mí me encanta estudiar. Yo que lo recontra disfruto. Estudio un montón de cosas, hasta de física cuántica estudio. Pero voy a las facultades y me cruzo con 1.000.000 de profesores. No la materia, no la idea abstracta como la psicología o la física cuántica. Pero me cruzo con un montón de profesores que estamos en física cuántica y me quieren convencer de política. Y estamos en psicología y me quieren convencer de medicina. Y yo encuentro contradicciones, encuentro cosas como que, por ejemplo, Freud diga eso. Freud es el que dijo lo de que la mujer cuando está histérica es porque necesita pene. Sí. Bueno, me encuentro con ese tipo de cosas y que después me digan que Freud fue el padre de la psicología y que lo idolatren tanto, porque hay gente que Algún para aclararse eso. Eso es uno de los errores sociales que hay. Que, bueno, los de la escuela psicoanalítica pueden decir eso, pero el padre de la psicología en realidad fue Jung, que él de hecho comenzó con lo que es la psicología científica. ¿No fueron los griegos los padres de la psicología? O sea, si hablamos de la psicología como el análisis del espíritu y del alma, sí, pues. Pero cuando hablamos de la psicología ya moderna, sería Jung, con el primer laboratorio de psicología. Estaría muy bueno que la psicología fuese el estudio del espíritu, el alma y la mente. O sea, es variable. Pasa que, ¿por qué lo digo? Porque se volvió solo el estudio de la mente. Entonces, eso también deshumaniza bastante. Solo estamos estudiando por logística. O sea, que entramos a una diferencia ya igual más de paradigma. Porque, por ejemplo, yo como ateo, el estudio de la mente, del alma sería ilógico, puesto que de mi práctica no existe, ¿cachai? Okay. Entonces es un tema más insustancial. Ok, entonces cambia la palabra. Existen psicólogos que son más espirituales, que estudian áreas más espirituales. Claro, cambia la palabra, cambia el requerimiento de la psicología, el tema del método. Que hay un método que permita poder replicar una situación. Por ejemplo, si a mí me funcionó con una persona darle piedras para que se sanara de algo, no puedo decir que debo darle piedras a todas las personas para que se sane de eso. No, obvio. Hay que repetir el hecho para ver si funciona. No basta con la experiencia. No, por supuesto. De la psicología. De ahí, eso es lo que se busca en la psicología. No. Y de ahí es donde se habla de las teorías, que son empíricas, que poseen datos experimentales y que son replicables, cuando se pasa ya las teorías poco válidas, como son, por ejemplo, la teoría de Freud que nombraste recién acerca de la mujer histérica. Por ejemplo, nunca hubo una validez de ese estudio o de algo como eso. Eso fue un comentario que hizo él como individuo. Pero que muchos psicólogos de la escuela psicoanalítica tomaron y dijeron, si él lo dijo, debe ser así. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que la psicología moderna rechaza. Y que, por ejemplo, la psicología del estudio del alma aceptaría. Bueno. ¿Por qué? Que un estudio más basado no en lo empírico, porque el alma no se puede estudiar empíricamente. Entonces, depende más de la opinión. Bueno. Entonces, ahí no es la diferencia. Entonces, o cambio las palabras, digo, el estudio de la mente y las emociones, y no del espíritu. En ese caso... O, ya que decís que son dos mundos diferentes, pues que sean dos mundos diferentes. Pero que sean dos mundos diferentes no significa que se tengan que estar rechazando. Sí, o sea, es que igual hay que mencionar que la psicología moderna no rechaza las emociones. No. Hablo del espíritu y la mente. Por ejemplo, vos como ateo sí rechazás el espíritu y la mente. Pero ¿qué significa rechazar? Que para vos no hay lugar para eso. Por más que otras personas crean en eso, para vos no lo hay. Ahora, justamente ese rechazo puede también ser un capricho. Porque nadie te está diciendo que vos creas en eso. Lo que te está diciendo es, pero no me rechaces. O sea, no me digas que no existo para vos, así como te lo estoy planeando y que estoy un loco de remate porque te digo algo que para vos no va. Humanicemos, respeto lo tuyo, respetamos lo mío, consideramos ambas perspectivas y tratamos de hacer unión para ver si no hay un encaje. Porque de hecho, los grandes filósofos de la historia siempre dijeron que la ciencia y la religión no eran cosas contrarias. Pueden ser opuestas, pero no contrarias. No en el sentido de, me tengo que andar peleando con este, me tengo que andar peleando con aquel. Podemos agarrarnos, unirnos. Claro, ahí ya estamos en un tema más epistemológico de interrelaciones. Es como que si yo por ser ateo no tuviera amigos cristianos, que de hecho mis dos amigos que están aquí ahora son cristianos. Claro, claro. Pero te felicito por eso, es muy bueno de tu parte. No hay un rechazo mutuo a la idea, obviamente. Respeto eso. Lo que digo es que a nivel social... Soy lo que se llama un ateo, no recuerdo el segundo término, pero es como discontinuo. Porque puesto que soy ateo porque no creo en la existencia de un Dios, pero no quiere decir que descarte la existencia de un Dios por completo, puesto que realmente no sé si hay un Dios. Entonces soy ateo porque no creo que haya un Dios, ya que no estoy seguro de que hay un Dios, pero no puedo negar la existencia de un Dios. Así que básicamente no creo que haya un Dios, pero no lo niego rotundamente, sino que creo que es la posibilidad menos probable. Entiendo. A lo que me refiero yo es que lo que se termina manifestando en la sociedad es, todavía al día de hoy, la contrariedad y la oposición entre ambas miradas. Y lo que yo digo, no como algo epistemológico, lo digo como una prueba, como un ejercicio. ¿Por qué en vez de contrariarnos siempre por el pensamiento de que no vamos a llegar a un lado,
apuntamos a un lado y vemos a dónde nos lleva. Porque a mí... O sea, claro, idealmente eso sería lo que debería hacerse, pero obviamente estamos ya a un área ideal, pues es como debería ser así, debería ser esto, pero el punto es que en la realidad no se presenta. Entonces al final no hay mucho que hacer con ello, Bueno, sino hay que trabajar acorde a la marcha. pero podemos hacer la diferencia. Y es lo que estoy tratando de hacer a través de los posts que hago. Porque mi primera intención, vos fíjate que el post, yo al final de todo pongo, antes de hacer un prejuicio, por favor, analicen la respuesta que van a dar. Porque lo que yo estoy pidiendo a la persona es, antes de pensar cualquier cosa egoica desde la espiritualidad, que te está diciendo, no te lo puedo creer, no, mirá lo que dices, qué sé yo, antes de hacer ese prejuicio egoico, sacátelo de encima y decir, a ver, ¿por qué? ¿No? Pero más allá de todo eso también es, no estamos haciendo lo suficiente como para, ninguno de todos nosotros, como para, a ver, vos y yo ahora estamos haciendo algo bastante diferente. No creo que haya muchas personas que se junten a debatir si no hay un programa de chusmerío y que le paguen de por medio. Pero hay que hacer más, porque no es que es un ideal inalcanzable, es un ideal alcanzable. No, pero no digo que sea inalcanzable, sino que es idealista. Eso. Bueno, ok. Pero hay que hacerlo, hay que sacarse el capricho de no porque tengo miedo, no porque no me salió, no porque a la primera no funcionó, no porque etcétera, y avanzar. Y bueno, igual un poco centrándonos en la temática inicial, Okay. Por ejemplo, yo no descarto la idea de la existencia del capricho, que eso igual algo que es importante aclarar. Yo no descarto la existencia del capricho como igual este concepto subjetivo social, sino que lo que, bueno, entre comillas descarto es el capricho como el origen de los trastornos mentales. Ok. En este caso. Por ejemplo, el ejemplo psicótico ya lo descartamos como origen del capricho, puesto que puede tener principalmente variables biológicas y ya no hay mucho que llegar a elegir. Pero por ejemplo, ya yendo al caso del Joker, de partida los trastornos de la personalidad, como son el psicópata, el sociópata, el borderline, el oposicionista desafiante, etcétera, etcétera. Aparte de que tiene una sintomatología específica de la cual tú puedes decir, pero todas las personas tienen un poco de esto y esto otro, tiene que ver con el cúmulo de síntomas. Por ejemplo, si yo tengo 2 síntomas psicópatas, no quiere decir que sea psicópata. Claro. Lo que me haría psicópata es el hecho de tener todos los síntomas necesarios para ser psicópata. Por dar un ejemplo de partida. Bueno. Y otro aspecto ya de eso ya tiene que ver como un poco con el diagnóstico, ¿cachai? Para saber si es psicópata. Ahora, si hablamos del origen de la psicopatía se genera, desde los estudios al menos, por una cantidad de cosas muy amplias que al menos desde mi perspectiva el capricho queda corta de miras para poder definirlo, porque de partida es algo totalmente multifactorial con una cantidad de variables muy amplias que pueden llevar a eso. Por ejemplo, el mismo ejemplo de Joker versus Batman, que ambos pasan por cosas malas. Por un lado, lo más probable, desde el punto de vista de la psicología, analizándolo como si fuera un caso real, el Joker primero que nada debe haber tenido una tendencia biológica básica, una tendencia que de por sí solo no es determinante. Por ejemplo, pueden haber 10 personas con esta tendencia, pero de las 10 personas puede haber solamente una que la detone. ¿Y cómo la detona? Por la cantidad de factores que lleven a detonarla. Por ejemplo, se ha visto que los psicópatas y los sociópatas tienen una estructura cerebral diferente, desde temprana edad. Que, también en algunos casos se desarrolla más tarde. Eso ya igual es un tema de variabilidad. Por ejemplo, que tienen, si no me equivoco, hay una zona del cerebro que conecta el sistema, no guarda ya en este instante sinceramente no lo he estudiado mucho. No, está bien, no importa. No me especializo ya en esa área. Yo me especializo en lo que es metodología de investigación. Entonces hay una parte del cerebro. Entonces es una zona del cerebro que conecta 2 áreas, que si no me equivoco es un área emocional con un área de procesamiento, no recuerdo muy bien. Entonces esa zona es mucho más delgada. Entonces también causa una menor sensibilidad, si no me equivoco ciertas partes del sistema límbico son menos activas, además de la zona del sistema frontal asociada a la empatía. Entonces estructuralmente, por ejemplo, su cerebro igual funciona diferente. Ahora claro, podemos decir que podemos entrar como este tema del huevo y la gallina, de qué viene primero, como de qué fue primero, el cambio en la estructura cerebral o el cambio en la conducta, y no. ¿Qué generó lo uno al otro? Pero puede haber una respuesta ahí, porque si la persona nace con ese cambio, sí, obviamente no es el capricho la condición primaria. Sí, pero exacto. Si la persona no nace en esa condición y no tiene un antecedente en los padres, por ejemplo, y a partir de ahí empieza a generar un cambio, podría totalmente considerarse capricho como una... Sí. Pero ahí ahí de nuevo hay un error, porque estamos considerando el capricho de nuevo como único factor preponderante. No. Porque pero volviendo un poco a la explicación.
Porque, por ejemplo, claro, una persona puede tener esta estructura cerebral disfuncional, entre comillas, porque no necesariamente es disfuncional, sino que es menos sensible, pero no necesariamente volverse psicópata. ¿Cachai? Incluso a pesar de que tenga una estructura biológica con una preponderancia de la psicopatía. ¿Y por qué se da esto? De nuevo, porque no basta con un factor para poder desarrollar un trastorno, sino que es un conjunto de factores. Como por ejemplo, tener esta estructura con tendencia a la psicopatía. Luego le sumas experiencias desadaptativas que generan también una estructura mental básica que causa una desadaptación social. Luego de eso lo combinas con, por ejemplo, un evento detonante específico. Porque, por ejemplo, hay personas que han tenido vidas muy malas, que además de eso tienen una tendencia a la psicopatía, pero no desarrollan la psicopatía. O desarrollan la psicopatía, pero lo que se llama una psicopatía de alto funcionamiento. En pocas palabras, son psicópatas, son menos sensibles, tienen todas las características psicópatas, pero no tienen conductas transgresoras socialmente. De hecho, por ejemplo, te diste el ejemplo de, claro, soy normal porque tengo casa, auto, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay muchos psicópatas que también tienen las cosas normales, hay sociópatas que tienen las cosas normales, hay todo tipo de personas con trastornos que tienen una vida normal. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene esquizofrenia y está trabajando, tiene su moto, no tiene su casa propia, vive con la pareja. ¿No tiene pérdida de juicio, o sí? Es que tiene esquizofrenia. La esquizofrenia de por sí compone una pérdida de juicio, que en este caso, por ejemplo, escucha voces. Pero, por ejemplo, igual con la medicación él sabe que las voces son falsas. Cuando las escucha, y de hecho dejó de escucharlas, gracias al tratamiento, entre comillas, que igual incluye psicoterapia y todo. Entonces, igual es como que hay una amplia variabilidad. Porque, por ejemplo, claro, una persona que no sea él, pero que está teniendo el mismo tratamiento, puede no ser igual de efectivo por otro tipo de variables personales. Y ahí donde estamos ya en el estudio de la psicología, que es la escuela sistémica, que tal vez puede ser porque, claro, está en tratamiento, él tal vez tiene mucho tratarse, pero su sistema en el cual se desenvuelve no lo permite. Ya sea porque, no sé, su familia no sirve como un punto de soporte. Bueno, ahí entramos a una terminología de la psicología, que son factores protectores y factores de riesgo, ¿sí? Que ambos tienen un efecto súper grande en cualquier desarrollo de trastornos, de tratamiento, etc. Bueno, igual me desvío eso. Bueno, volviendo al tema, entonces, el tema de, por ejemplo, la psicopatía y la sociopatía es que su origen, claro, puede haber quizá una inducción del capricho, teniendo el capricho como impulsividad, sí, como un síntoma que puede llevar quizá al desarrollo, pero no como un causante por sí solo, ni tampoco como un causante esencial. Porque no basta con ser caprichoso, porque, por ejemplo, tú mismo lo dices, todos somos caprichosos de una forma u otra, pero no todos somos psicópatas, y tampoco todos somos sociópatas. Entonces, ¿por qué es eso? Y no solo desde la vista de la normalidad, sino que desde el punto de vista de la simbología. Es como, por ejemplo, nosotros llamamos psicópata a un conjunto de características. Es como decir, el uno es este símbolo, en este caso el psicópata es esta cosa representada. ¿Entiendes? Entonces, esta representación de la psicopatía, que en nuestra sociedad es considerada trastorno, si es que es clínicamente significativo, porque, como digo, no todo psicópata es necesariamente trastornado. Bueno, igual actualmente hay un debate entre psicólogos, porque hay algunos que consideran que se le llama trastorno igual, pero técnicamente al menos son los trastornos si es que es clínicamente significativo. Así que hay, por eso entra a problemas personales, no desde el área de la psicología. Ahora, antes de que se me vaya, perdón. ¿Sí? Para. Lo del... me empezaste a divagar de nuevo y se me fue el... pará. El nene pequeño, a ver, el nene pequeño. Ok. Todos tenemos capricho. Todos poseemos capricho, pero hay algunos casos donde lleva el capricho a unos a cometer algo y otros no. Si vamos en el caso de los nenes pequeños, hay niños que son mucho más dóciles, mucho más... pasivos, mucho menos caprichosos. Hay nenes que son mucho menos caprichosos. El temple, es como los principios de la personalidad. Ahora, realmente esos niños, por ejemplo, en esa circunstancia, todos padecen tantas circunstancias diferentes que hacen que algunos sean menos templados y otros más templados. Es realmente algo tan... O sea, sacando de juego la idea del gen y de... porque yo he visto tantos nenes tan caprichosos en familias típicas y tantos nenes normales en familias totalmente atípicas. O sea que las circunstancias
del juego de alrededor del nene no lo afectaron en algunas, en otros sí lo afectaron desde lo psicológicamente hablando, porque justamente desde la espiritualidad en realidad no hay factor de riesgo exterior, por más que desde la espiritualidad, por más cosas que sucedan afuera, la última decisión siempre la toma uno, y por eso yo también ataco tanto con el capricho, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, no importa qué tanto te pase, justamente yo un ejemplo desde mi propia persona, yo siempre tuve la posibilidad re bien puesta en la cabeza de decir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no, y a veces hice un capricho y me hizo mal, a veces me salí con la mía, pero me hizo mal igual, y a veces adjudiqué mi responsabilidad a otra cosa y me hizo mal también, en el momento, pero a largo plazo me di cuenta que me ayudó. No hubo, y mira que mi familia no es que esté... Yo tuve problemas, ya te digo, a montones, y en ningún momento esos montones me afectaron como para yo caer en un estado de eso. Por eso... O sea, en ese aspecto al menos te entiendo totalmente. Yo, por ejemplo, igual he tenido montones de problemas a lo largo de la vida, igual súper fuertes, pues, y me considero alguien bastante funcional al menos. Claro, o sea, entonces, ¿qué tan funcional es la idea de que los factores exteriores, además del capricho, le adjudiquen un cambio en el trastorno en la personalidad? La explicación igual es simple, es lo que te decía antes, porque es multifactorial. No basta con los factores externos. Okay. Es un conjunto de factores. Okay. Y lo otro es que también, que claro, tú por ejemplo conocías niños en familias disfuncionales que quizás salieron muy funcionales, etcétera. Pues el tema es que la familia no es el único factor. No, ya sé. Hay un conjunto de otros factores externos que también ejercen influencia. Entonces la cantidad de factores que influyen es tan amplia que se van a dar montones de combinaciones que pueden llevar a mismos resultados diferentes. Entonces, lo tenemos otro mismo. El capricho no basta por sí solo porque, claro, por ejemplo, hay muchas decisiones que tomamos que, bueno, una perspectiva de la conducta que es como menos determinista y que considera que seguimos la idea de la voluntad y tomamos decisiones. Igual la mayoría de nuestras decisiones son hechas en base a un conjunto de análisis que hace el cerebro de manera inconsciente, que finalmente llega a un conjunto a través de diferentes factores como son la conducta, posibilidades, personalidad, bueno, del estudio de psicología. Un conjunto de estructuras que siguen un camino y llevan a la toma de decisiones. Por ejemplo, tú siendo quien eres tú ahora, tomaste esas decisiones por la personalidad que tenías, pero si hubieras tenido otra personalidad hubieras tomado una decisión diferente. Por ejemplo, imaginemos que tu personalidad hubiera sido más impulsiva. Entonces, como hubieras actuado de forma más impulsiva. Por dar un ejemplo, hubiera sido una persona recatada. Entonces, ¿cómo hubiera sido? Más pasivo, por dar un ejemplo. Entonces, ahí ya hablamos como de estructuras de comportamiento que también modelan un poco las decisiones que tomamos. Por ejemplo, yo como una persona más extrovertida, tengo que hablar con alguien, lo más probable es que, más allá del capricho, es más probable que le hable a alguien que una persona tímida. Y la timidez es un aspecto de la personalidad, no es solo la decisión. Por ejemplo, una persona que tiene miedo no decide necesariamente tener miedo. Tiene miedo porque es una respuesta voluntaria en base a lo que es el sistema límbico, que es una estructura del cerebro. Entonces, al momento en que separamos la mente del cerebro, también entramos en una complicación, porque realmente, ¿qué es la personalidad, el cerebro y qué son las emociones? Las emociones, la personalidad del cerebro son combinaciones de conexiones neuronales dentro del cerebro. Por ejemplo, un determinado conjunto de conexiones va a llevar a un determinado conjunto de respuestas. De hecho, imagínate que el sistema cerebral, el sistema de conexiones neuronales es tan complejo que producen algo como la conciencia que ni siquiera hemos sido capaces de terminar de estudiar. Entonces tiene que ver con eso. Igual es un nivel de complejidad tan alto que lleva a una respuesta también igualmente compleja, pero visiblemente simple. Bueno, vamos a terminar, vamos a decir una última cosa cada uno, así cortita, porque ya va 1 hora 12 minutos y esto tiene que subirse a YouTube. O sea... Pero en volada podría cortarlo en unos 3 videos o algo así, 3 videos de 20 minutos. Ah, buena idea, sí, tienes razón, puedo hacer eso. Pasa que sería un embole para la gente que tenga que ir, quizás le resulta más embole tener que ir un video por un video. Bueno, no debe bien, en volada, mira. Subes 3 videos como parte 1, parte 2 y parte 3 y además de eso subes el video completo. Parte final de la finalísimo. Video completo y video 1, 2 y 3. Bueno, lo que quería decir entonces es, sí, todo lo que dijiste recién tiene muchísima raciocinio, mucha razón, en el sentido de que hay un montón de otros factores que complican la toma de decisiones más sana para la persona. Y bueno, y que llevan a diferentes cosas. Pero también hay que decir que
si la persona se mantiene en el tiempo, porque eso te puede pasar 2 o 3 años con respecto a un tema, pero si te mantienes 10, 20, 40 años haciendo la misma toma de decisiones, Entonces es un rasgo de personalidad, pues. pero un capricho, algo hoy. Es variable. O sea, si el tipo no tiene una afección en el cerebro, yo considero que es un capricho. O sea, no te quiero convencer. Yo quiero terminar con esto, vos terminás con lo tuyo, así podemos terminar el video. Yo considero que es un capricho. Lo investigaré, lo investigarás, lo investigará la sociedad en algún momento y espero que se llegue a algo que sea sano para todos. Bueno, desde mi perspectiva, más que un capricho, si es algo que se sostiene el tiempo, se vuelve una tendencia. Un hábito. Sí, una tendencia, un hábito igual es variable, porque hay tendencias que no siempre hacen alusión al mismo contexto. Entiendo. Por ejemplo, imaginemos una tendencia básica, ir siempre a la derecha. ¿Y siempre cómo? Ir siempre, elegir la derecha más veces que la izquierda, por ejemplo, al tomar un camino. Eso sería una tendencia y no necesariamente un capricho, aparte no es tan concienzudo. Por ejemplo, el capricho igual tiene un valor un poco más concienzudo. No, pasa que el capricho aparece cuando siempre que elegiste la derecha te fue mal y tenés la opción de elegir la izquierda. Ah, claro, pues en ese caso igual es, por ejemplo, ya un tema conductual. Es lo que podríamos llamar también ser obstinado, por ejemplo, en vez de ser caprichoso. ¿Está bien? Sí. Es un tema conceptual igual. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Como para centrarlo. Sí. Pero igual, por ejemplo, eso no necesariamente se le puede atribuir como origen de un trastorno mental. No, al menos que sea obsesivo compulsivo. Pero es un caso particular. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias Matías Ignacio Echenique Mardones. El largo nombre, yo también tengo en mi nombre original 2 nombres y 2 apellidos. Un gustazo, gracias por dar. Te iba a preguntar eso, dígame si es tu nombre de verdad o no. Ah, tiene un significado así espiritual. Julián Leonel Marino Cuinia es mi nombre de nacimiento. ¿Y qué edad tienes tú, por cierto? ¿Cómo? Creo que tú no te presentaste al inicio del video. Sí, dije, Gigamesh Raven Nazar. ¿O no dijiste tu edad y esas Sí, cosas? dije que era mago alquimista, sí. ¿Tu edad la dijiste? Sí, que me consideraba filósofo. No, tu edad. Ah, sí, también la dije en medio del video. Dije que tenía 25. Cuando expliqué la de... Creo que la cosa de la psicóloga, bueno, no importa. Pero lo dije, lo recuerdo. Sí, que siento que se me fue a tratar un punto, pero no recuerdo en este instante cuál era. Alguna de las cosas que dijiste. Y era un punto relevante, pero no me acuerdo cuál fue. Se me olvidó tratarlo. Recordalo y lo dejamos para otro video, porque si no este se hace muy largo. Ya. Sí. Bueno, el próximo video que quede para, no sé, ciencia versus tecnicismo. Traeme un tema vos. Criticame algo vos de la espiritualidad desde tus visiones y hacemos un debate de eso. ¿Ya? Ok. Algo interesante también que podríamos hacer. Debatir yo desde la postura de defender la espiritualidad y tú defendiendo la ciencia. Como que si tú fueras ateo y yo espiritual. Eso es para romper la bola, ¿no? Bueno. Oye, pero esos ejercicios son interesantes. Sí, sería divertido. Ya, que estés bien. Que estés bien vos también. Saludos.